perspectivas epistemológicas contemporáneas. Bueno, cuando hablamos de las teorías críticas, vamos a desglosar una serie de contenidos para dar a conocer nuestro análisis, que incluye la evolución histórica, el análisis conceptual de teoría crítica del derecho, las bases científicas del mismo, la deconstrucción jurídica y cómo esta ha sido aplicada a la sentencia número 3424-22-EP/26. Bueno, vamos a continuar con la evolución histórica y le voy a dar paso a mi compañero Olger Durán, el cual nos va a hablar acerca de la historia de las teorías críticas del derecho. Muy bien, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros, muy buenas noches. El día de hoy nos ha tocado darles a conocer y exponer un tema muy importante como es las teorías críticas del derecho. Vamos a hacer contexto de lo que esto quiere decir. La teoría crítica, como bien lo dice, es algo que propone críticas que permiten dar cuenta de la inserción del derecho en las formas históricas de la sociedad. La evolución histórica empieza desde 1930, fundada en el Instituto de Investigación Social en Alemania bajo la dirección de Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Noel Benjamin. Horkheimer, en su obra teórica tradicional y teórica crítica, diferencia los dos postulados establecidos en la tradicional. Estaba orientada a describir y reproducir de manera científica el orden existente, y en la crítica cuyo fin es comprender el mundo y transformarlo de manera emancipatoria. Premisas fundamentales. Interdisciplinaridad. Plantea una fusión de la filosofía sociológica, economía y psicoanálisis para comprender la dominación, autorreflexividad. Reconoce que todo el conocimiento científico debe estar situado histórica y socialmente. Emancipación. El pensamiento crítico debe orientarse a conseguir la liberación del ser humano de cualquier forma de opresión o alineación sistémica. El derecho como instrumento de poder. Las teorías críticas rompen con el concepto clásico de positivismo del siglo XIX, el cual asumía el derecho como un sistema neutral, autónomo, lógico, objetivo y universalmente aplicable. El mito de la neutralidad absoluta. Las normas institucionales jurídicas no son neutrales, sino que reflejan, codifican y perpetúan las relaciones asimétricas del poder, dominación de clase, opresión racial y subordinación de género preexistentes de la sociedad. La función ideológica del ordenamiento jurídico. El formalismo opera como una ideología que legitima la desigualdad, transformando las contingencias políticas y privilegios sociales en mandatos normativos. Evolución en el campo jurídico. Puede entenderse como el desarrollo de un conjunto de enfoques que cuestiona la idea del derecho. Es neutral, objetivo o independiente de las relaciones del poder. Vamos también a darles a conocer sobre la evolución en el campo jurídico, sobre las teorías del derecho. Muestra cómo estas corrientes han transformado la forma de entender el derecho, pasando de una visión centrada en la norma a una perspectiva que considera el contexto social, político y económico que las normas son creadas y aplicables. Indeterminación. Las reglas del derecho positivo no determinan un solo resultado judicial para cada argumento legal, normal. Siempre existe un contraargumento válido. Críticas legales
de los estudios. Las sentencias no son derivadas de una, vamos con el derecho, es político. La sentencia no es derivada de una sola deducción lógica, neutral, sino de las elecciones ideológicas y políticas implícitas de los operadores de justicia. Contradicción fundamental. El discurso jurídico moderno está atrapado en una tensión entre la defensa de la libertad individual y la necesidad de cohesión social. Crítica a los derechos colectivos formales. Advierte que las declaraciones abstractas, de igualdad entre la ley oculta privaciones materiales y el desequilibrio real del poder dentro de grupos vulnerables. Tipologías de las teorías críticas del derecho. Tenemos al feminismo jurídico, tenemos también la teoría crítica de la raza y sociología jurídica, lo cual va a darnos a conocer nuestra compañera. Bueno, vamos a hablar de las tipologías dentro de las teorías críticas del derecho. De la primera, del feminismo jurídico, o conocido también en inglés como Feminist Legal Theory. Esta teoría analiza cómo el sujeto universal de derechos, es decir, la persona sobre la cual se analiza y sobre la cual se estudia para poder generar los derechos, fue construido a través de la imagen del hombre varón blanco hegemónico y heterosexual, convirtiendo la experiencia masculina en la norma universal. Es decir, no se toma en consideración las situaciones, las vivencias o los conflictos que puedan pasar las mujeres al momento de generar ese tipo de sentencias dentro de la norma jurídica. Entonces, el feminismo jurídico lo que hace es criticar sobre cómo está estructurada y sobre cómo está sistematizada este tipo de norma, basando únicamente su análisis en el sujeto universal de derechos, que es el hombre blanco. Bueno, tenemos la teoría crítica de la raza, o conocida como Critical Race Theory, que los autores como Derek Bell y Kimberly Crenshaw demuestran que el racismo no es una patología individual aislada, es decir, no es algo que sucede de manera aislada o de manera exterior, sino que es una característica estructural y que está institucionalizada, arraigada en el diseño normativo del Estado moderno. Hablamos del Third World Approach to International Law, que son las teorías críticas del tercer mundo, que deconstruyen el derecho internacional contemporáneo, es decir, como un instrumento normativo neocolonialista destinado a legitimar únicamente la hegemonía dentro del derecho y la extracción de recursos tanto del norte como del sur global. También tenemos la sociología jurídica crítica dentro de América Latina. Es una vertiente latinoamericana impulsada principalmente por teóricos como Boaventura de Santos Sousa y Óscar Correas, que propone que el pluralismo jurídico emancipatorio y el reconocimiento del uso alternativo del derecho frente al colonialismo estatal. Promueve que exista este dualismo dentro de la normativa estatal de los países, en los cuales se incluyen también temas en los cuales se analice y se tome en consideración a los distintos tipos de órdenes y normativas jurídicas dentro de estos países, como incluyen el aspecto indígena, como lo es el pluralismo jurídico, especialmente dentro de países como Brasil. Bueno, vamos a hablar del feminismo jurídico y la perspectiva de género. Tenemos varias vertientes de este feminismo, entre las cuales podemos encontrar el feminismo radical jurídico, el feminismo cultural, el feminismo jurídico y el feminismo liberal. Para darles una introducción con respecto a esta teoría crítica, vamos a hacer un pequeño recordatorio al pasado. En mayo de 1975 se derogó la denominada licencia marital, es decir, obligaba a la mujer a obtener el permiso de su marido para poder realizar cualquier trámite legal o administrativo. Empezamos con el feminismo radical jurídico, que tuvo auge en los años de 1980. Estaba encabezado por Catherine McKinnon, quien sostiene que el derecho no es neutral, sino que es y debe ser un instrumento patriarcal estructurado a partir del dominio masculino y la subordinación sexual de la mujer, algo que se ha venido perpetuando a través del tiempo. Y lo que busca y trata de hacer el feminismo es quitar esta idea hegemónica de que únicamente el hombre blanco, el hombre heterosexual, es el que tiene esta prioridad para ser analizado como sujeto, para que a partir de él se generen los derechos. Que exista esta dualidad
dentro de este panorama jurídico y también se considere a las mujeres y a los distintos tipos de orientaciones y identidades sexuales. Bueno, vamos con el feminismo cultural, el cual está basado en las teorías del cuidado de Carol Gilligan, que propone que las mujeres poseen una ética de responsabilidad que ha sido suprimida por la tradición masculina, buscando la inclusión de estos valores. El feminismo cultural busca que se generen dentro de las normas jurídicas, que se incluyan estos valores que generalmente son atribuidos a las mujeres, como lo es la responsabilidad, como lo son el cuidado, y que de esta manera la normativa, el sistema jurídico esté encaminado bajo estos criterios, bajo estas normas que generalmente se les atribuyen a las mujeres para que exista una mayor cohesión social. También tenemos el feminismo jurídico y dentro de él está la teórica como Judith Butler, quien deconstruye las categorías esenciales de hombre y mujer, quitando totalmente este binarismo, cuestionando como tal el binarismo normativo y analizando el derecho como una herramienta, la cual está encargada principalmente de vigilar, de normalizar y de sancionar las identidades y orientaciones de género no normativas. Es decir, la ley no está analizada, no está estructurada y no está sistematizada para los distintos tipos de identidades sexuales, orientaciones sexuales y expresiones de género que existen dentro de esta sociedad actual, por lo cual el feminismo jurídico lucha para que también se incluyan dentro de su sistema normativo. Tenemos por último el feminismo liberal jurídico, que está desarrollado entre los años de 1960 hasta 1970 y se centra en la igualdad formal de los derechos. El objetivo de este es que la remoción de barreras legislativas discriminatorias se dé, tanto como sería el derecho al voto y el acceso al trabajo, cosa que se ha ido progresando dentro de esta categoría y se ha ido generando que existan muchos más derechos al género femenino, como lo es ahora que todas las personas tienen derecho al voto por ser personas con la misma capacidad y con la misma obligación como personas jurídicas ante la ley. Bueno, vamos a hablar de autores como Catherine McKinnon, la cual postuló una teoría que se llama Thought, a Feminist Theory of the State. También tenemos un autor muy importante y relevante dentro de las teorías críticas del feminismo, el cual es Duncan Kennedy, con su libro titulado Freedom and Constraint in Adjudication. Tenemos a Kimberly Crenshaw y su libro The Marginalization, The Intersection of Race and Sex. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la autora Carol Smart, con su libro titulado Feminism and the Power of Love. Bueno, dentro de las perspectivas de género como herramienta metodológica crítica tenemos la definición y la función operativa dentro del proceso judicial. Esto nos va a introducir nuestro compañero. Buenas noches, doctor Cano. A mí me toca sobre la perspectiva de género como herramienta metodológica crítica. Definición: enfoque de interpretación, aplicación y creación del derecho, el cual busca identificar y corregir las desigualdades, estereotipos y formas de discriminación que afectan de manera diferenciada a hombres, mujeres y personas con diversas identidades de género. Su finalidad es garantizar el principio de igualdad y protección efectiva de los derechos humanos, es decir, que el Estado cumpla con los derechos y protección hacia el hombre y mujer. Función operativa en el proceso judicial: opera como un estándar metodológico obligatorio y una garantía del acceso real a la administración de justicia. Exige a los jueces desmitificar, es decir, desmaquillar y mostrar la realidad de los jueces. La aparente neutralidad de las normas, evaluar el impacto diferenciado de las soluciones jurídicas y neutralizar los prejuicios de género, es decir, ideas inculcadas que juzgan basándose en su sexo, sea hombre o sea mujer. Análisis de la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Introducción al caso. Identificación del fallo. La Corte Constitucional del Ecuador emite la sentencia número 3424-22-EP/26, la cual toma lugar el 29 de enero del 2026 bajo la ponencia del juez Raúl Yazar Fernández. Naturaleza del recurso. Acción extraordinaria de protección AEP, deducida por la madre de la víctima en calidad de la acusadora particular dentro de un proceso penal por el delito de asesinato tipificado originalmente en el artículo 450 del Código Penal anterior. Decisión de la Corte.
se acepta parcialmente la acción y la declaración de forma univocada la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del accionante, debido a que la Corte Provincial de Guayas emitió una sentencia que ratificó el estado de inocencia del proceso, omitiendo por completo la aplicación del enfoque de género en su análisis. Antecedentes fácticos y procesales del caso. Aquí les vamos a dar a conocer solo las iniciales de las víctimas por preservar su identidad. Muerte de la víctima N.L.S.B el 17 de marzo de 2011 tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza de una unidad de transporte público. El móvil principal del imputado fue de carácter económico vengativo, es decir, lo que le motivó a la persona a hacer el acto. La existencia de una demanda de pensión de alimentos interpuesta contra el del procesado S.A.I.D, el Tribunal Penal de la Primera Instancia identificó indicios de una relación asimétrica de poder y dominación. El acusado fue profesor universitario de la víctima, ejercía una discriminación social explícita basada en el estatus socioeconómico y residencia de la mujer. El proceso penal transitió por múltiples reveses judiciales a lo largo de más de 10 años hasta llegar a la sentencia dictada por la Sala Especializada de la Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas el 14 de febrero de 2019. Este órgano revocó la condena del procesado, ordenó su inmediata libertad y atribuyó el fracaso del caso exclusivamente a la insuficiencia probatoria y la negligencia investigativa de la Fiscalía en la identificación del autor material. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Cano, compañeros. Voy a continuar con los problemas jurídicos planteados por la Corte. Garantías de imparcialidad. Aquí tenemos una importante pregunta. ¿Vulneró la Corte Provincial el derecho al debido proceso de su garantía de ser juzgado por un juez imparcial debido a que el juez ponente, Jonan Nertán Medina, fue el mismo juez temporal que intervino inicialmente en el proceso dictado en el inicio de la instrucción fiscal resolviendo sobre las medidas cautelares del 2012? Tenemos la tutela judicial efectiva y debida diligencia forzada. Aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Vulneró la Corte Provincial el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la madre de la víctima al omitir de manera absoluta la aplicación del enfoque de género de su labor interpretativa y la valoración probatoria, contrariando el deber de la debida diligencia reforzada de la materia penal frente a su evidente caso de la violencia contra la mujer? Tenemos la resolución de imparcialidad judicial. El estándar normativo de la imparcialidad. La Corte Constitucional invoca en el artículo 76.7 en el literal K la Constitución del artículo y el artículo 572.7 del COI. Determina la imparcialidad que posee dos dimensiones, la subjetiva, vínculos con las partes, y la funcional. Evita que el juez actúe como un órgano de revisión en sus propias actuaciones previas. La constatación del vicio formal. Se radica que, al haber conocido la formulación de los cargos y los elementos de la convicción de iniciales de la investigación previa de 2012, el criterio objetivo del juzgador Medina se encontraba comprometido, naciendo así su obligación legal de excusarse al Tribunal de Apelación. La razón de la... Ya contigo ya terminamos. 3:43. La razón de la desestigmatización constitucional. Pase a comprobante de la efectuación de la dimensión funcional de la imparcialidad de la Corte de estigma la vulneración constitucional de este cargo concreto. Aplica la regla procesal del agotamiento de recursos ordinarios y la defensa de la víctima presentó la solicitud de excusa, pero omitió formalmente la demanda de recusación. La demanda de recusación es un recurso legal mediante el cual una de las partes del litigio solicita formalmente que un juez o magistrado sea apartado del dado caso, debido a la subjetividad que tenía este juez, por haber participado ya anteriormente en este caso. La resolución de medidas de reparación integral. Tenemos los efectos jurídicos mediáticos. La Corte Constitucional deja sin efecto legal la sentencia de apelación del 14 de febrero del 2019.
ordena retroceder el proceso penal que dispone la conformación de un nuevo tribunal especializado en la Corte Provincial del Guayas, para que se vuelva a resolver el recurso de apelación, juzgado así de manera obligatoria bajo un enfoque de género libre de estereotipos, ya que el anterior estaba demasiado estereotipado y debido a eso se ordenó retroceder el proceso penal. Como consejo de judicatura tenemos la difusión obligatoria del texto íntegro de la sentencia de todos los profesionales y operadores del derecho. Defensoría del Pueblo. Emisión de recomendaciones vinculantes e institucionales de materia de protocolos, protección frente a feminicidios, contextos a juicios de alimentos. El Viceministro de la Mujer y Derechos Humanos. La elaboración del informe integral sobre feminicidios y la violencia machista. Asimismo, la creación de un registro y sistema de seguimiento de denuncias de la violencia del contexto de demandas. Fiscalía General del Estado. La activación de la Dirección del Control Jurídico para evaluar y sancionar la conducta y negligencia de los fiscales que lideran la investigación penal de origen. Como conclusiones tenemos la transformación del ordenamiento jurídico ecuatoriano hacia un Estado constitucional de derechos a partir de la Constitución 2008, que se consolidó de inclusión definitiva en las teorías del derecho, las cuales ocultan el formalismo y un positivista clásico para dar paso a un constitucionalismo transformador, donde la justicia sentencial prevalece sobre las formalidades procesales, tal como lo evidenciamos en la sentencia 3424-22-EP-26 de la Corte Constitucional. El enfoque de género constituye como un mandato de debida diligencia reforzada, el cual obliga a los jueces a desconstruir la aparente neutralidad de las normas penales y civiles ordinarias, visualizando y seleccionando las asimetrías de poder, discriminación estructural y la violencia machista de un formalismo que atiende a invisibilizar y perpetuar. Así, el derecho como el Ecuador deja de ser concebido como un instrumento abstracto. Vemos aquí que ocurrió un error de una sentencia que fue varias veces apelada. También esta sentencia nos marca un antes y un después en la trayectoria de lo que es el derecho, siendo importante para nosotros como estudiantes, sabiendo cómo ahora se pone un marco y una metodología que se debe aplicar. Se plantea la forma en la que se debe argumentar y resolver en el sistema penal del Ecuador, tomando como base las teorías críticas del derecho, resaltando así su importancia. Muchas gracias por este tema que nos han dado. Gracias a ustedes por su atención y doctor Cano, muchas gracias. Esta fue la sesión.